Éramos inseparables. Desde el primer día en la universidad, Adrián y yo nos volvimos los mejores amigos. Era el tipo de persona que siempre parecía tener las respuestas, esa clase de amigo que cualquier persona querría a su lado en tiempos difíciles. Yo, en cambio, no era tan afortunado, vivía tropezando con problemas en el trabajo y con mis relaciones personales. Pero ahí estaba Adrián, siempre apareciendo en el momento perfecto para salvarme de situaciones difíciles. Recuerdo aquella vez que mi jefe casi me despidió. Había cometido un error garrafal en un informe y mientras estaba a punto de ser sermoneado, Adrián apareció con una actitud relajada, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. De alguna manera, logró calmar a mi jefe, quien terminó dándome otra oportunidad. No entendí cómo, pero esa vez mi día pasó de ser un desastre a ser casi milagroso. A medida que nuestra amistad crecía, notaba cosas extrañas en Adrián, aunque al principio las ignoré. Cada vez que me veía en problemas, él estaba allí para solucionarlo, como si siempre supiera dónde y cuándo aparecer. Sin embargo, con el tiempo, las coincidencias comenzaron a acumularse de forma inquietante. Había momentos en los que parecía saber lo que iba a decir incluso antes de que yo abriera la boca. Una tarde, mientras discutíamos algo que me preocupaba, lo miré de reojo y juraría que vi una sombra oscura detrás de él que desapareció al parpadear. Los animales tampoco parecían soportar su presencia. Cada vez que Adrián venía a mi casa, mi perro, que siempre era amigable, se escondía debajo de la cama, temblando. Era como si pudiera percibir algo en Adrián que yo no lograba entender. Incluso el ambiente a su alrededor parecía cambiar cuando estaba cerca. Si estábamos en un parque soleado, las nubes oscurecían el cielo y una atmósfera pesada se cernía sobre nosotros. Una noche tuve un sueño que me heló la sangre. Estábamos en un bosque oscuro y Adrián caminaba a unos pasos delante de mí. De repente, se detuvo y me miró, pero no era él. Su rostro era el mismo, pero sus ojos parecían pozos negros, como si miraran directamente dentro de mi alma. Al despertar, el recuerdo de ese rostro siniestro me perseguía y una sensación de angustia se instaló en mi pecho. Empecé a preguntarme quién era realmente mi amigo. Las extrañezas siguieron aumentando. Un día, mientras caminábamos juntos, vi como una manada de pájaros volaba despavorida al pasar Adrián. Intenté reírme de las señales, pero en el fondo estaba inquieto. Las cosas simplemente no cuadraban. Finalmente, una tarde, después de un evento particularmente extraño en el que Adrián apareció justo cuando estaba a punto de sufrir un accidente de coche, no pude contenerme más. Nos sentamos en un café y le pregunté directamente: Adrián, ¿quién eres realmente? Se quedó en silencio unos segundos, su mirada fija en mí. Y entonces, esbozó una sonrisa fría, una sonrisa que nunca había visto antes. Sabía que eventualmente lo descubrirías, dijo, con una voz profunda, cargada de algo oscuro y antiguo. No soy quien creías que era. La revelación me golpeó como un mazazo. Adrián no era un amigo común, él era el diablo. Me confesó que todos los favores que había hecho por mí, todos los problemas que había resuelto, tenían un precio. Sin saberlo, con cada ayuda que aceptaba, había acumulado una deuda con él. Tu vida entera me pertenece ahora, me susurró. Me quedé en silencio, incapaz de asimilar lo que Adrián acababa de confesarme. El café que sostenía en mis manos se había enfriado, pero el frío en mi pecho no tenía nada que ver con eso. El hombre frente a mí, mi mejor amigo, no era humano. Era el diablo. Todos los recuerdos que tenía de él, todas las veces que me había salvado de situaciones imposibles, se derrumbaron en mi mente como un castillo de naipes. Adrián, o el diablo, simplemente me observaba, su expresión una mezcla de satisfacción y algo más, como si disfrutara de mi reacción, como si saboreara el pánico que crecía en mis ojos. Traté de hablar, pero mi voz salió quebrada, un susurro apenas audible. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Adrián se inclinó hacia adelante,
sus ojos, que ahora parecían pozos sin fondo, centelleaban con una oscuridad que jamás había visto. ¿Por qué tú?, repitió, divertido. Eres especial, amigo mío. Un alma que siempre busca respuestas, alguien que no se conforma con la mediocridad. Vi algo en ti desde el primer día que nos conocimos y sabía que sería cuestión de tiempo que llegáramos a este punto. Quise levantarme y salir corriendo, pero era como si algo me mantuviera pegado a mi asiento, una fuerza invisible que me inmovilizaba. Adrián comenzó a relatar, en un tono casi casual, cómo había manipulado cada aspecto de mi vida para llevarme hasta ese momento. Me explicó cómo cada favor que me había concedido era como una firma invisible en un contrato del que yo no tenía ni idea. ¿Recuerdas cuando aquel tipo te quiso asaltar en plena calle y yo aparecí de la nada?, dijo, con una sonrisa de satisfacción. ¿O cuando conseguiste ese trabajo que parecía imposible? Yo estuve ahí en cada paso, y tú aceptaste cada ayuda sin cuestionar. Esos milagros tenían un precio, uno que ahora debes pagar. Mientras él hablaba, una serie de imágenes empezaron a pasar por mi mente como escenas de una película, cada una de las veces que me había ayudado desfilaban frente a mí. Ahora veía todo con claridad. Cada vez que me encontraba en un apuro, cada vez que la vida me empujaba al borde, Adrián siempre estaba ahí, como si fuera omnipresente, como si supiera exactamente cuándo y dónde yo necesitaría su ayuda. Y sin saberlo, con cada acto de agradecimiento, había sellado mi destino. Quise gritar, pedirle que me dejara en paz, que rompiera ese contrato invisible que jamás había aceptado conscientemente. Pero él se limitó a mirarme, su sonrisa ahora era una máscara de ironía. No puedes deshacer lo que ya aceptaste, continuó, su voz suave, casi como un susurro. Cada vez que me agradeciste, cada vez que me dijiste que eras afortunado de tenerme, estaba sellando el acuerdo. Y ahora, querido amigo, estás en mis manos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Traté de resistirme, de encontrar una salida. Pensé en buscar ayuda, en hablar con alguien que pudiera entender mi situación, pero Adrián ya había considerado esa posibilidad. Era como si leyera mis pensamientos. Su sonrisa se amplió, y sus ojos parecían brillar con una especie de satisfacción perversa. No intentes huir, porque siempre estaré un paso adelante, me dijo, su tono burlón. Puedes intentarlo, claro, pero créeme, nadie podrá ayudarte. Nadie siquiera te creerá. El tiempo pasó sin que me diera cuenta, estaba absorto en mis propios pensamientos, atrapado en un laberinto de miedo y desesperación. Comencé a notar que cada vez que intentaba alejarme de él, algún evento extraño sucedía, luces que parpadeaban, sombras que se movían en el rabillo de mi ojo, y ese susurro constante. Esa voz que parecía susurrarme cosas incomprensibles en momentos de soledad. En mi propia casa, cuando pensaba que estaba solo, sentía su presencia, como si él estuviera ahí, vigilándome desde las sombras. Los espejos se convertían en una especie de portal que reflejaba más de lo que debía. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza, que todo era un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Pero luego, en un momento de claridad, supe que no había escapatoria. Una noche, desperté sobresaltado al escuchar un susurro que parecía venir de debajo de mi cama. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué, esperando no ver nada, pero ahí estaba, Adrián, o esa cosa que fingía ser Adrián, susurrándome una promesa oscura. El tiempo corre, amigo. Pronto vendré por lo que es mío. Después de aquella noche, mi vida se convirtió en una pesadilla viviente. Me era imposible escapar de la sensación de que Adrián, o el diablo, me acechaba a cada momento. Aunque intenté volver a mi rutina, nada era igual. Sentía su presencia en cada rincón de mi vida, una sombra que no podía ignorar. La situación era tan asfixiante que no podía concentrarme en el trabajo ni en mis relaciones. Cada persona que se me acercaba parecía, de alguna forma, distante, como si sintieran una barrera invisible que yo no podía ver, pero ellos sí.
Intenté evitar a Adrián en todo momento, no respondía a sus mensajes ni sus llamadas y evitaba los lugares que solíamos frecuentar juntos. Sin embargo, como si pudiera leer mi mente, él siempre encontraba la forma de aparecer. Una tarde, cuando salí del trabajo exhausto y con los nervios a flor de piel, lo vi esperándome en la esquina de la calle, apoyado contra una farola, con esa sonrisa que ahora me causaba un terror indescriptible. No se molestó en saludarme ni en decirme nada, simplemente se limitó a seguirme con la mirada mientras yo pasaba rápidamente, intentando ignorarlo. Aquel breve encuentro me dejó helado, y sentí como si cada paso me costara toneladas de esfuerzo, como si una cadena invisible me atara a su presencia. Empecé a darme cuenta de que Adrián, el diablo, no necesitaba usar palabras para atormentarme. De alguna manera, manipulaba mi entorno. Las luces de mi casa parpadeaban cada noche sin razón aparente y el reloj se detenía a las 3:33 de la mañana, siempre esa misma hora, exacta. Un momento en el que sentía que la oscuridad me cubría por completo. Cuando intentaba dormir, el mismo susurro regresaba, una voz que no podía descifrar pero que se instalaba en mi cabeza, repitiendo palabras que yo no lograba entender. No tardé en descubrir que no estaba solo en mi tormento. Personas cercanas a mí empezaron a tener problemas extraños, accidentes inexplicables o enfermedades repentinas. Mis amigos comenzaron a distanciarse, uno de ellos, Pedro, con quien tenía una relación muy cercana, de repente dejó de responder mis llamadas. Cuando logré contactarlo, me dijo que sentía algo extraño cuando estaba conmigo, como si una energía oscura lo envolviera. Su confesión me dejó atónito, y aunque intenté decirle que todo estaba bien, él colgó de inmediato y no volví a saber de él. Mi familia también empezó a notar que algo no estaba bien. Mi madre me decía que parecía pálido y que mis ojos tenían una mirada que ella describía como vacía. Trató de convencerme de que fuera a la iglesia, pero una vez en el templo, un frío indescriptible recorrió mi cuerpo y sentí que algo me retenía en el umbral, impidiéndome avanzar. El miedo se transformó en pánico cuando, al intentar cruzar la entrada, noté que la cruz en la pared de la iglesia se torcía de una forma antinatural, como si algo en mí la repeliera. Día a día, la opresión de Adrián se hacía más insoportable. Una noche, en un último intento por entender lo que estaba ocurriendo, busqué información sobre pactos, invocaciones y cualquier cosa que pudiera darme alguna pista de cómo enfrentar al diablo. Pasé horas frente a la pantalla, leyendo sobre leyendas y rituales antiguos, buscando una salida. Sin embargo, la información era confusa y aterradora. Encontré historias de personas que habían hecho tratos sin saberlo, aceptando favores que parecían inofensivos, solo para descubrir, tarde, que habían comprometido su alma. Cada relato me recordaba más a mi propia situación, como si alguien hubiera escrito esas historias pensando en mí. Al caer la noche, el ambiente en mi casa se volvía casi irrespirable. Había momentos en los que sentía un peso en el pecho, una presión que me hacía difícil respirar. Las sombras parecían tomar formas inquietantes en las paredes y los espejos reflejaban algo que no era completamente mi rostro. En uno de esos momentos, escuché nuevamente aquel susurro, pero esta vez fue más claro: tu tiempo se agota. El miedo y la desesperación me llevaron a intentar algo radical. Decidí confrontar a Adrián de una vez por todas, en un lugar donde nadie pudiera escuchar nuestra conversación, para evitar que él manipulara mi entorno. Elegí un parque desierto en las afueras de la ciudad, un sitio oscuro y silencioso, donde creí que estaría a salvo, o al menos, que tendría un mínimo control. Llegué al lugar y esperé, sintiendo como el viento se hacía más helado a cada minuto. No tardó en aparecer. Se acercó caminando con calma, con esa expresión que oscilaba entre lo amigable y lo perverso. Sentía que su presencia oscurecía todo a su alrededor y una especie de niebla parecía emerger del suelo mientras él se acercaba. «Sabes que no puedes huir de esto», me dijo, su voz era suave, pero cada palabra retumbaba en mi cabeza como un trueno. «Tú me llamaste, cada vez que me pediste ayuda. No hay vuelta atrás. Yo no pedí nada.
Le grité, sintiendo cómo la desesperación se mezclaba con el miedo. No sabía quién eras. Esto no es justo. Su risa fue baja, pero profunda, como si viniera de las profundidades de la tierra. La justicia es relativa, amigo mío. Nunca te obligué. Tú aceptaste cada favor. ¿Pensaste que eran casualidades? Nadie consigue tanto sin un precio. Quise negociar, intenté suplicarle, proponerle alguna forma de enmendar mi error. Pero él solo me miraba, con una sonrisa burlona. La única forma de liberarte de esta deuda es darme algo de igual valor a los favores que he concedido, dijo, con una frialdad aterradora. Y, lamentablemente, no tienes nada en este mundo que iguale el precio de tu vida. La sensación de alivio que sentí al lograr aquel acuerdo duró poco. Aunque Adrián me había concedido el tiempo que pedí, su presencia se hizo aún más constante y perturbadora. Lo veía en todas partes, reflejado en los espejos, en las sombras de mi habitación, en las esquinas oscuras de cada calle que recorría. Era como si él estuviera disfrutando de mi desesperación, alimentándose de mi miedo cada vez que me encontraba solo y vulnerable. Sabía que el reloj estaba en marcha, y cada segundo que pasaba era uno menos para intentar escapar de aquel destino que él ya daba por hecho. Comencé a organizar mi vida como si cada día fuera el último. Visitaba a mis seres queridos, me aseguraba de dejar en orden mis asuntos, y aunque nadie sabía lo que estaba pasando realmente, muchos notaron mi cambio de actitud. Incluso mis padres, siempre tan perceptivos, notaron que algo en mí había cambiado. Intentaba justificarlo diciendo que estaba pasando por un mal momento en el trabajo, que tenía problemas personales, pero la verdad era que no encontraba palabras para explicarles la verdad. A medida que pasaban los días, las señales de la presencia de Adrián se volvían cada vez más intensas. Un día, mientras estaba en casa de mis padres, el reloj de pared se detuvo justo cuando entré al salón. Algo en esa imagen me dio escalofríos, como si el tiempo mismo estuviera anticipando el final de mi propia existencia. Intenté ignorarlo, pero pronto otros objetos alrededor de mí empezaron a comportarse de forma extraña. Las luces parpadeaban sin razón aparente, las puertas crujían como si alguien invisible las empujara, y el ambiente se volvía frío y opresivo cada vez que me encontraba solo. Una noche, desperté sobresaltado en mi propia cama, sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad. Soñé con Adrián, pero esta vez el sueño había sido mucho más vívido que nunca. En el sueño, él me hablaba, como si realmente estuviera presente en mi habitación, susurrándome al oído con una voz que parecía helarme la sangre. El tiempo corre, amigo mío. ¿Estás listo para cumplir tu parte del trato? Me dijo con una sonrisa burlona, sus ojos ardían en un tono rojizo que parecía iluminar la penumbra de la habitación. Desperté sobresaltado, pero el sueño se sentía tan real que no podía sacarlo de mi cabeza. La voz de Adrián seguía resonando en mi mente, cada palabra quedándose grabada en lo más profundo de mi conciencia, recordándome que mi tiempo estaba por terminar. Sabía que debía encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde, pero no tenía idea de cómo. Fue entonces cuando recordé a un hombre que me había mencionado en una de mis investigaciones. Era un anciano ermitaño que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, alguien que, según decían, tenía conocimientos sobre fuerzas sobrenaturales y sabía cómo tratar con entidades oscuras. Decidí buscarlo, con la esperanza de que él pudiera ofrecerme alguna solución, o al menos una forma de enfrentarme a Adrián. Al llegar al pueblo, pregunté por él a los habitantes, quienes me miraban con recelo y cierta incredulidad. Al parecer, el anciano no recibía visitas desde hacía años y, según decían, tenía un carácter hostil y desconfiado. Después de mucho preguntar, logré llegar a su cabaña, un lugar apartado en el bosque, rodeado de árboles que parecían oscurecer la poca luz del atardecer. Golpeé la puerta de madera envejecida, y tras unos largos segundos, el anciano abrió. Su figura era encorvada, con la piel curtida y arrugada, y sus ojos parecían brillar con una sabiduría que daba miedo.
Le expliqué mi situación, omitiendo algunos detalles para no parecer completamente desquiciado. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé de hablar, simplemente asintió, como si ya supiera lo que iba a decirle. «Has jugado con fuerzas que no comprendes, muchacho», me dijo con una voz áspera y grave. «Las deudas con entidades como la que mencionas no se cancelan fácilmente. Pero hay algo que podrías intentar, aunque te advierto que es arriesgado». Mis ojos se iluminaron, cualquier rayo de esperanza era bienvenido en ese momento. «¿Qué tengo que hacer?», le pregunté con urgencia, dispuesto a cualquier cosa. El anciano se tomó su tiempo antes de responder, como si estuviera evaluando si realmente debía ayudarme o no. Finalmente, me dijo que existía un antiguo ritual para intentar romper un pacto con una entidad demoníaca. Pero para llevarlo a cabo, debía estar preparado para enfrentar a Adrián cara a cara y resistir cualquier truco que él intentara para disuadirme. El ritual requería velas negras, una prenda de Adrián y una serie de palabras arcanas que debían recitarse en una noche de luna llena. Al escuchar los detalles, el miedo me invadió, pero el deseo de liberarme era más fuerte. Con instrucciones precisas, volví a la ciudad para prepararme y esperé la noche de luna llena, que no tardaría en llegar. A medida que se acercaba, mis noches se llenaban de sueños aún más perturbadores, como si Adrián supiera lo que estaba planeando y estuviera jugando con mi mente para hacerme dudar. Finalmente, llegó la noche. En el lugar que el anciano me había indicado, encendí las velas y comencé a recitar las palabras que me había enseñado. Mientras las pronunciaba, el ambiente a mi alrededor se tornó oscuro y denso, como si una sombra invisible se cerniera sobre mí, observándome con ojos llenos de malevolencia. No tuve que esperar mucho para ver a Adrián, quien apareció delante de mí, con una expresión que mezclaba curiosidad y diversión. «¿De verdad crees que puedes librarte de mí?», preguntó con una sonrisa siniestra, dando un paso hacia adelante. Sentí como mi corazón se aceleraba y el miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero recordé las palabras del anciano y me obligué a mantener la compostura. «Este es el final del trato, Adrián. No quiero tu ayuda ni tus favores. Quiero que te vayas», le grité con la voz temblorosa pero firme. Adrián soltó una carcajada que resonó en el lugar, una risa que parecía absorber todo el calor y la vida a nuestro alrededor. Se acercó a mí, tan cerca que podía sentir el frío de su presencia, y susurró en mi oído con una voz que me heló el alma. «No puedes escapar de mí. Has aceptado demasiado, y cada deuda que tomaste es una cadena que me ata a ti. Soy parte de tu vida ahora, y siempre lo seré». Por un momento, sentí como la desesperanza se apoderaba de mí, pero, aferrándome a lo poco de valentía que me quedaba, continué el ritual, sin apartar la vista de él. La risa de Adrián resonaba en el aire mientras continuaba el ritual, pero sentía que cada palabra que pronunciaba era más pesada que la anterior. Mis manos temblaban y el miedo me invadía por completo, pero no podía detenerme. Recordé lo que el anciano me había dicho: debes enfrentarlo sin temor o se alimentará de tu miedo. Era imposible no sentir terror, pero traté de imaginarme a Adrián como un simple truco, una ilusión de poder que solo podía afectarme si yo lo permitía. Adrián se acercó aún más, sus ojos eran pozos oscuros llenos de llamas y burlas. Su rostro había perdido cualquier rastro de humanidad, revelando la verdadera esencia que escondía bajo la máscara de un amigo. Todo rastro de aquel Adrián con quien compartí risas y buenos momentos había desaparecido, solo quedaba esta entidad oscura que ahora me exigía el precio de cada favor que me había concedido. «¿Aún crees que puedes vencerme?», murmuró con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. «Tú me debes, y ahora me perteneces». Sentí una oleada de desesperación, como si estuviera a punto de ahogarme en su presencia. Pero al borde de caer en la rendición, recordé algo importante: no le debía miedo, le debía valentía para enfrentarle. Con el último aliento que me quedaba, reuní todo el coraje que pude y grité con toda mi fuerza: «No me perteneces, y nunca te perteneceré».
Con cada palabra que pronunciaba, sentía como el aire se tensaba y el ambiente cambiaba. Adrián comenzó a retroceder, su figura deformándose en una masa de sombras que parecía tambalearse. Seguí recitando el conjuro, mis palabras eran más firmes ahora, llenas de una voluntad que parecía romper el control que él tenía sobre mí. Adrián gritó, pero esta vez era un grito de frustración y rabia. Su rostro, ahora irreconocible, se retorcía en una mueca de odio. «No te librarás de mí tan fácilmente», susurró, su voz apenas audible, mientras su figura se desvanecía poco a poco en la penumbra. Finalmente, con un último rugido, su presencia desapareció. El ambiente se tornó tranquilo y un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Las velas se apagaron solas y un extraño vacío llenó el espacio donde, segundos antes, había estado la presencia de Adrián. Me desplomé en el suelo, agotado y aturdido, pero con una paz que no sentía desde hacía mucho. Había conseguido liberarme, aunque sabía que el precio había sido alto. Me sentía cambiado, marcado por aquella experiencia. El recuerdo de Adrián, de quien una vez creí mi amigo, me acompañaría siempre, recordándome que algunas amistades tienen un precio que no vale la pena pagar. Después de esa noche, mi vida volvió a una relativa normalidad. Sin embargo, cada vez que me encontraba en una situación difícil, sentía la tentación de recurrir a alguna ayuda sobrenatural, recordaba lo que había pasado con Adrián. Aprendí a enfrentar mis problemas solo, con mis propios recursos, sabiendo que, a veces, la única forma de liberarse de una deuda es jamás contraerla en primer lugar. Esa noche me enseñó algo importante: la verdadera libertad no tiene atajos, y la amistad, cuando es verdadera, jamás debería esconder condiciones ocultas.